Bienvenidos, señores participantes. En esta oportunidad hablaremos sobre el tema de problemas económicos actuales para países en desarrollo. Quien les habla es la doctora María del Pilar Antorrubio. En cuanto al contenido, hablaremos sobre pobreza, corrupción, falta de independencia económica y medio ambiente. Sin embargo, este último tema lo trataremos al final del curso, así que solamente profundizaremos en los tres primeros. El primer problema es la pobreza. Aquí podemos poner un ejemplo con respecto a la desigualdad. Dos ejemplos con respecto a la desigualdad. El primero, en la desigualdad social, donde el 10% de la población norteamericana concentra el 90% del ingreso, el cual está en manos de las multinacionales. Y el segundo, la indiferencia y la desigualdad también que se da en Europa. Una vaca, por ejemplo, tiene un subsidio de entre 3 a 7 euros, mientras que en África, al frente, existen países donde las personas literalmente se mueren de hambre. Y si ponemos un ejemplo más actual, lo sucedido con la Catedral de Notre Dame, que en menos de una semana ellos ya habían recaudado cerca de 850 millones de euros para su reconstrucción después del incendio. Entonces, ahí podemos ver justamente de que existe una indiferencia y una profundización con respecto a la desigualdad social. El crecimiento económico es bueno, pero con igualdad en la distribución de la riqueza. No estamos diciendo de que desaparezcan los ricos y que todos tengamos una aceptación y un proceso de desarrollo equitativo. Lo que se está diciendo es que esta brecha entre ricos y pobres no sea tan amplia, que el nacer rico es sinónimo de ganador y el nacer pobre es sinónimo de perdedor. No, lo que buscamos es justamente de que esta brecha entre ricos y pobres no sea tan amplia y que cada vez comience a reducirse. Según el Banco Mundial, la pobreza humana es más que escasez o carencia de ingresos, ¿no? Es la negación de oportunidades económicas, políticas, sociales y físicas para tener una vida larga, saludable y creativa, así como para disfrutar de un decente nivel de vida, libertad, dignidad, autoestima y del respeto de los demás. O sea, buscar justamente y suplir con nuestras necesidades básicas. La pobreza es la principal causa de la inseguridad alimentaria. Si nosotros no tenemos seguridad alimentaria, entonces vamos a decaer en lo que es los niños con anemia y por supuesto con desnutrición. Y tenemos que tomar en consideración que para que la base de cualquier proceso de desarrollo, de crecimiento económico y de desarrollo de un país, se encuentran dos pilares fundamentales, la salud y la educación. La reducción obviamente de esta inseguridad alimentaria es esencial para mejorar el acceso a una alimentación nutricionalmente adecuada y sana para todos. Si nosotros tenemos una población sana, una población con educación, obviamente, al menos con una educación que mantenga un mínimo de calidad, entonces vamos a tener trabajadores de calidad y productos de calidad en el mediano y largo plazo. Caso contrario, vamos a mantenernos como un país simple y llanamente donde se explotan las materias primas, pero que no se les da ningún valor agregado. Entre las causas de las pobrezas tenemos el arrastre. Países que han sido, son y serán pobres. Países como Somalia, Etiopía, enfermedades endémicas, altas tasas de VIH. Entonces, tenemos en definitiva países que viven de la cooperación internacional. Otra de las causas de la pobreza es las guerras. Las guerras en definitiva generan tendencias de, ¿cómo se llama?, de que todos los recursos que estaban abocados para los diferentes sectores, obviamente se vayan directamente a lo que es la compra de armamento. O en el caso nuestro, por ejemplo, en la actualidad, que estamos viviendo justamente una guerra, entre comillas, con respecto al COVID-19. ¿No? Entonces, toda la infraestructura del Estado está abocada a lo que es la parte de la salud. También genera procesos de pobreza. No al respaldo ni apoyo internacional, países aislados. La mala administración, obviamente, producto de transgresión de normas y de corrupción. La no inversión, si no hay recursos naturales, si encima tenemos una alta tasa de analfabetismo, de desnutrición, entonces, en definitiva, no hay inversión. Marcos normativos no sólidos, ¿no? Se hacen las leyes, pero no se hacen los reglamentos, entonces no se complementa, ¿no?, el proceso de crecimiento y de desarrollo de un país. La no abertura al comercio internacional, el mal uso de las políticas económicas, ¿no?, que solamente favorecen a determinados grupos y no al bienestar de la población.
Los desastres naturales y las epidemias, como habíamos mencionado, que en definitiva también están profundizándose y se asocian también con la causa de las guerras. Los efectos de la pobreza tenemos el analfabetismo y la desigualdad social. Si nosotros no tenemos población y no estamos hablando de aquella población que no sabe leer, escribir o las 4 operaciones matemáticas. Estamos hablando de poblaciones ya que no comprenden lo que leen y, en definitiva, no pueden razonar, ¿no?, de acuerdo a los resultados que les da justamente una operación matemática. Entonces, ese es el nuevo analfabetismo que se ve reflejado directamente en la prueba PISA. Y esto genera, obviamente, desigualdad social y manipulación de la población. Entonces, si tenemos eso, obviamente no hay desarrollo tecnológico ni mucho menos económico. Hay una poca inversión y menor calidad de vida. Hay un incremento de los problemas sociales, no nadie se va a sentar a morirse de hambre, obviamente pues genera violencia social, degenerando también en menor seguridad y por supuesto estabilidad económica, y se incrementa de esta manera también el riesgo país y la mala imagen a nivel internacional, ahuyentando obviamente a nuestros inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Aquí podemos ver un cuadro que hizo el Banco Mundial, donde menciona de que aunque la pobreza extrema es menos del 3%, en la mayoría de las economías la prevalencia justamente de la pobreza es mucho más alta en todo el mundo, cuando se usan líneas más elevadas para definirlas. Y podemos ver que ellos calculan justamente la pobreza ya desde $5.5 hasta $1.9. ¿Esto qué significa? De que ese es el rango, ¿no?, de lo que consume una persona pobre en un día, ¿no? Es considerado el rango. Antes, era $1, ¿no?, aquella persona pobre, lo que consumía en un día, y menos de $1 el extremadamente pobre. Ahora el extremadamente pobre consume $1.9 en un día, ¿no? Ese es el rango que se está dando a nivel internacional y podemos ver ahí el gráfico justamente cómo se encuentra América Latina, Asia Meridional, el Oriente Medio y el norte de África, obviamente pues tienen justamente estas tendencias. En cuanto a la radiografía de pobreza en nuestro país es cada vez mayor. Justamente el último censo había decretado a Cajamarca como una de las ciudades más pobres y con 16 distritos, obviamente extremadamente pobres, a pesar de que ellos tienen en definitiva pues un sector muy productivo, como es el caso de la minería, la ganadería también. Entonces se están teniendo justamente estas tendencias y se está viendo reflejado que a pesar de crecimiento económico que estos sectores generan, obviamente pues no alcanza para el bienestar de la población. Y a nivel nacional, obviamente hay 5 distritos con mayor porcentaje de población que al menos una necesidad básica tienen insatisfecha, ¿no? Como lo podemos apreciar en el caso de distritos en Loreto, en Lima, en Cusco, que tienen justamente este tipo de tendencias. En cuanto al segundo problema, tenemos la corrupción, ¿no? La corrupción es básicamente cuando la autoridad se beneficia de bienes y recursos públicos. Es la evaporación de los ingresos del Estado a través de la coima. La falta de instituciones serias que auditen a las empresas. Tenemos aquí el caso de la Contraloría General, sin embargo, la Contraloría General hasta hace poco no podía sancionar. Quien lo hace es justamente el Poder Judicial, ¿no? Sin embargo, la mala imagen del Poder Judicial durante los últimos años obviamente dice mucho, ¿no?, con respecto a las sanciones que puedan generarse por procesos de corrupción. Y esto lo dice, tan notorio ha sido que lo dice el informe del Foro Económico Mundial en el 2016, donde menciona el Poder Judicial peruano en el 5º puesto con respecto a que los resultados, las respuestas por parte de los jueces para sancionar, en definitiva, eran muy cuestionadas con respecto a los casos de corrupción. Surge en todo esto una serie de instituciones, entre ellas la más conocida y a la que más visitan justamente para los informes los inversionistas extranjeros, es la de Transparencia Internacional. Ellos tienen un índice de percepción de la corrupción que va desde 0 a 100. Aquellos países que están más cercanos a 0, obviamente son países más corruptos, y aquellos países que están más cercanos a 100 son los países más transparentes. Aquí podemos ver justamente la tendencia de los 3 últimos presidentes
de esta institución. Por ejemplo, en el caso de Huguette Labelle, ella menciona de que es hora de detener a los que salgan con actos de corrupción. Los vacíos legales y la falta de voluntad política en el gobierno facilitan tanto la corrupción interna y transfronteriza, ¿no? Y exigen nuestros esfuerzos intensificados para combatir la impunidad de los corruptos. Por otro lado, tenemos a José Ugas, ¿no? En donde dice de que en muchos países la gente se priva de las necesidades más básicas y que va muchas veces a la cama con hambre, ¿no? Y esto producto justamente de la corrupción. Mientras que el poder y la corrupción disfruta justamente de estilos de vida muy altos sin impunidad, ¿no? Por otro lado, tenemos a la actual presidenta de Transparencia Internacional, que es Delia Ferreira, es una argentina, y ella siempre ha comentado durante los últimos años justamente la tendencia que ha tenido, este cambio que ha habido en el caso peruano. El caso peruano con respecto a la lucha contra la corrupción ha sido un caso que ha sido en definitiva muy seguido por este tipo de instituciones, porque no solamente se están dando el seguimiento de la investigación, sino que también se están dando las sanciones, que son las que permiten que aparentemente se reduzca la corrupción dentro del Estado. Las causas de la corrupción, bueno, la débil responsabilidad de los servidores públicos. No hay ética. Si no hay ética, en definitiva, no asumen su responsabilidad, ven como algo normal. Entonces la transgresión de normas obviamente los va a llevar a una corrupción en un camino directo. La falta de incentivos de capacitación, ¿no? La capacitación siempre va a renovar esos valores que nosotros tenemos como profesionales y los va a actualizar, ¿no? Va a generar también nuevas habilidades para innovar y mejorar nuestro proceso de desarrollo. Pero si no hay valores, si no hay ética, en definitiva, esto no va a ser de una buena, no va a tener un buen rumbo. La ausencia de un registro nacional de servidores públicos inhabilitados existe, lo tiene la PCM. Sin embargo, lo quiso publicar la Defensoría del Pueblo, pero antes de que esta pestaña saliera en su página web, ya tenía algunas denuncias por aquellas personas que estaban en esa lista porque estaba en contra de sus derechos, ¿no? Como personas. Los sueldos bajos es otra de las causas, sobre todo en aquellos puestos donde se hacen los trámites constantes. La falta de estabilidad laboral también es otro punto. La insuficiente participación ciudadana en actividades de control y evaluación, y eso lo estamos viendo, ¿no? O sea, no existe una participación de control y de supervisión por parte de la población. Y generalmente cuando surgen situaciones inesperadas es donde la población acude a sus autoridades y se da cuenta que no tienen la capacidad de gestión. Entonces, ahí podemos observar justamente de que no hay un estudio previo, no hay un conocimiento, no hay una educación cívica que los lleve a elegir a los mejores para sus respectivas alcaldías, gobiernos locales, como ¿cómo se llama? Regionales. La falta de valores éticos, si no hay valores en una persona, no se va a formar la ética. Si no hay ética, no hay ética empresarial, y si no hay ética empresarial, no hay responsabilidad social. Entonces es toda una cadena que en definitiva se tiene que tomar en cuenta desde su punto inicial. Los pocos programas de estímulo y recompensa personal, en definitiva, pues los programas de estímulos y de recompensa personal son una ayuda justamente para que esa persona sea más íntegra y se vuelva más competitiva. La aplicación de las normas y procedimientos muchas veces se obvian, no se toman en consideración y cada quien pues hace lo que quiere dentro de sus puestos de trabajo. Por consiguiente, pues esto degenera en situaciones insostenibles en el corto plazo. El exceso de desarrollo de actividades productivas, queremos producir de todo y a las finales no hay control y supervisión y por consiguiente pues los recursos del Estado se van por una válvula de escape. Y un desequilibrio presupuestal, ¿no? Cuando no le damos un adecuado presupuesto a una institución, en definitiva, lo primero que va a utilizar el dinero no es para el core business de la institución, sino va a ser para el pago de planillas que muchas veces pues se incrementan en demasía, se burocratizan y a las finales pues no se cumple con la misión por la cual esa institución fue creada.
En cuanto a las consecuencias de la corrupción, tenemos que esta favorece la consolidación de burocracias políticas y económicas, erosiona la credibilidad de los gobiernos, ¿no? Directamente va a la imagen del país, reproduce la concepción patrimonialista del poder, reduce justamente los ingresos fiscales, revitaliza obviamente la cultura de la corrupción que se vuelve ya como un cáncer dentro de los sistemas, ¿no? Y permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas sin sustento o legitimidad popular para beneficiar a grupos de poder y no para beneficiar al bienestar de la población. Aquí podemos observar el mapa de la corrupción del 2019. El Perú está dentro de lo que es ese Transparencia Internacional en el puesto 37. O sea, estamos más cercanos a cero. Y aquí una pequeña encuesta que se hizo con respecto a la corrupción y qué es lo que opinaban las empresas, ¿no? Se habla sobre Perú, Sudamérica y por supuesto a nivel global. En el caso de porcentaje, ¿no? De prácticas de soborno a la corrupción, si están muy extendidas en las empresas en su país, el 82% dijo que sí, el 74% en Sudamérica y el 38% a nivel global. En cuanto a cooperar con integridad, ¿no? El porcentaje de encuestados reconocen que es importante demostrar que su organización opera con integridad. Lo que buscan justamente los empresarios es que sea el 100%, ¿no? En el caso de Perú, en el caso de Sudamérica, el 99% y a nivel mundial o global, el 97%. Ahora, la integridad de los empleados, ¿quién es el responsable? Y acá podemos ver justamente los resultados. En el caso del Perú, la gerencia general. El cumplimiento legal, los recursos humanos, el directorio, la responsabilidad individual, va directamente a la gerencia general. El tercer problema es la falta de independencia económica, ¿ya? Tenemos que recordar de que en las economías que no tienen independencia económica, la política económica no la ve, no la ve el país, sino que está siendo asesorada por instituciones internacionales, entre ellas el Fondo Monetario Internacional. Entonces son ellos los que manejan la política económica y monetaria de nuestro país. Banco Central de Reserva, Ministerio de Economía y Finanzas, en definitiva son personas que trabajan justamente y que están constantemente en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Al año nosotros firmamos las famosas cartas de intención, ahora cambiaron de nombre, pero que están publicadas en el Ministerio de Economía y Finanzas. Acabo de verlas, justamente está hasta las últimas indicaciones que se han dado con respecto al COVID-19, obviamente pues están ya en la plataforma de este ministerio, en la página oficial. Entonces ahí podemos ver justamente que la independencia económica, un país cuando la tiene libertad de decisión de los bienes y recursos, puede negociarlos y existe también una libertad en cuanto a su negociación. Entonces, ya no hay una imposición de te presto, pero tus recursos se los das a una empresa que me parece la más adecuada para tu país, ¿no? O sea, no hay esas sugerencias. Entonces, eso permite justamente esta libertad de negociación y la decisión justamente sobre los bienes y recursos a dárselas al mejor postor y que cumpla justamente con los requerimientos que nosotros queremos. Existieron dos países que la mantuvieron, en el caso de Brasil y en el caso de Argentina. Argentina, obviamente, es un caso muy particular que siempre me gusta desarrollar. En el caso de Argentina, en el 2001, antes del 2001, era un país que estaba en un proceso de crecimiento económico muy bueno a nivel internacional. Ellos habían cumplido con todas las disposiciones del Fondo Monetario Internacional cuando se dio el caso del consenso de Washington. Entonces, en esta situación, ellos habían vendido sus industrias, tenían mucho dinero, ¿y qué hicieron? Iniciaron un proceso de regionalización y le repartieron el dinero a todas las regiones. Pero las regiones no tenían una capacidad de gestión. Los presidentes regionales, los presidentes locales no tenían capacidad de gestión. ¿Qué hicieron con ese dinero? Tenían sueldos que eran desde $1 millón al año, presidente regional, hasta $300,000 al año, un alcalde. Entonces, fue una tremenda tendencia. En 2001, Argentina se da cuenta de que no tiene dinero. Entonces recurre sus ojos hacia sus regiones, en que han invertido, cuando se da cuenta de que los proyectos, en definitiva, eran proyectos fantasmas.
Ante esta situación, Argentina ingresa en una crisis tremenda, económica, política y social. En menos de una semana, aproximadamente 7 presidentes. Hubo uno que, ¿cómo se llama?, juramentó a las 8 de la noche y al día siguiente a las 6 de la mañana ya no era presidente. O sea, las cosas eran tan inestables desde el punto de vista político. Pasaron los años y acá hay que tener en consideración la capacidad de recuperación de Argentina. Recuerden que Argentina es conocida a nivel mundial por ser el granero del mundo, pero siempre ha estado en estos tipos de problemas tremendos dentro de su país. Recuerden de que después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina pagó al contado su deuda externa y en menos de 10 años ellos habían regresado, vuelta a una crisis. Entonces, la capacidad de recuperación que tienen ellos con respecto a la venta justamente de sus productos es increíble para poder, en definitiva, no estar en las situaciones en las que se encuentra en la actualidad. Pasó ese tiempo y en el 2005 viene el presidente Kirchner. ¿Y qué hace? De las reservas internacionales netas de Argentina, paga la deuda al Fondo Monetario Internacional, teniendo así su independencia económica. Ya habíamos dicho que el Fondo Monetario es quienes nos asesoran en lo que es política económica y monetaria. Entonces, al ellos ser independientes, haber pagado justamente su deuda, retiran al Fondo Monetario de esos asesoramientos que les daba su economía. 2 días antes lo había hecho Brasil. Fue una tendencia que se daba, ¿no?, dentro de lo que era América del Sur, pero el Fondo Monetario se dio cuenta de que se había quedado sin sus 2 principales acreedores. Entonces presiona al resto de países para que no hagan lo mismo, no sigan ese buen ejemplo. Sin embargo, el desarrollo de Argentina, obviamente, procesos de transgresión de normas, dudosas compras, en fin, ¿no?, una serie de situaciones en las cuales volvió a traer abajo a la economía argentina. Lo mismo en el caso de Brasil, que nosotros vemos que a partir del año pasado Argentina tuvo que retornar a hacerle préstamos al Fondo Monetario Internacional, lo que incluye en cada uno de los préstamos dichas asesorías, y estamos viendo a Brasil justamente en estas últimas semanas retornar vuelta al Fondo Monetario Internacional. Todavía no lo ha anunciado, no lo ha hecho abierto, pero en cualquier momento lo está haciendo. Entonces, ahí vemos esas tendencias. Cuando ellos tuvieron esa independencia económica, pudieron generar justamente una serie de situaciones, ¿no?, que las vamos a explicar a continuación. Entre las entidades económicas mundiales tenemos al Grupo del Banco Mundial, ¿no?, que ahí está compuesto por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, la Corporación Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Fomento, el Organismo Multilateral de Garantía e Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión. Tenemos también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Fomento, el Club de París, los bloques económicos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe u otros organismos internacionales, ¿no?, que es parte justamente de lo que decíamos las sesiones anteriores con respecto a ligado a la deuda externa. En el caso del Perú, por ejemplo, le debemos a todas esas instituciones. El 40% de nuestro presupuesto se va para el pago de la deuda externa. ¿Cuáles son las ventajas de la independencia económica? Tomar sus propias decisiones, es decir, un manejo autónomo de sus recursos. Ellos comienzan ya a tener una decisión sobre sus recursos, a quiénes se los venden, cómo hacen las negociaciones. Implementa planes de inversión a corto y mediano plazo para el desarrollo del país, en lo que es salud, educación, vivienda, por supuesto, porque estos países lo hicieron en diciembre, donde el presupuesto ya estaba aprobado. Y al igual que nosotros, también el 40% de su presupuesto iba para pagar a la deuda externa, de los cuales, de ese 40%, el 60% era para el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese dinero, como ya no tenías a quién pagar, en primer lugar, que redujeron las tasas de interés, entonces se pudo utilizar justamente para proyectos a corto y mediano plazo. El país se vuelve un aval internacional, tiene garantía. Permite establecer sistemas de contribución y gastos de acuerdo a la realidad del país. Ya hay también tiene que haber un poco más de control. Control y supervisión. Cuando no hay control y supervisión, sabemos por experiencia que, en definitiva, nadie nos va a hacer caso. Si no hay sanciones, sobre todo cuando existan transgresiones de normas. Conforma bloques económicos sin ver afectada su estabilidad nacional, siendo actores protagónicos, formaron parte de una serie de bloques a nivel internacional y tenían una figura y una imagen a nivel internacional aceptable. Poder en negociación en tratados internacionales, ¿no? Ya no habían imposiciones ni tampoco seguían plantillas, simplemente había una negociación directa.
y la mejora de la calidad de vida de la población, llegando justamente a su, ¿cómo se llama?, a su bienestar, o buscando su bienestar. Entre las desventajas de la independencia económica tenemos que no es inmediata, debe planearse anticipadamente, es parte de un proceso, no es una medida populista, es limitada y frágil cuando no se ejecuta de manera responsable, requiere de un mayor nivel de control y fiscalización por parte del Estado, porque recuerda que se está quedando sin sus ahorros, sin gran parte de sus ahorros. Entonces tiene que haber un poco más de control para volver a tener ahorros, que son las reservas internacionales. Y las variables que afectan la economía del país no pueden ser predecibles del todo. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, en estos momentos un COVID-19? Entonces, esas son situaciones que están afectando a estos países y que muchos de ellos no pueden tomar las medidas que nosotros hemos tomado, por una responsabilidad y por un ahorro que hemos tenido y que tenemos. Los cuestionamientos de la independencia económica. Decían de que la independencia era el nacionalismo desmedido. Falso. ¿Que frena o asusta la inversión extranjera? Al contrario, estos países comenzaron a tener mayores inversionistas extranjeros, pero ojo, ya hablaban de manera diferente. Cierra puertas a mercados internacionales. Falso. Al contrario, tenían protagonismo en el mercado internacional. Y crea lejanía con los bloques regionales. Muchas veces los lideraban o eran protagonistas de ellos. Entonces, había una tendencia justamente de un proceso de desarrollo. Ok, señores, muchas gracias. Hasta la próxima.